Hola amigos de Perú 21, soy Mijail Palacios y hoy vamos a entrevistar a Luis de la Calle, un músico, investigador, docente, inventor peruano que radica en Ginebra y que está próximo a estrenar un disco con Sony Music de Japón. Hola Luis, ¿cómo estás? Mijael, muy buenas noches acá en Ginebra, allá en Perú, buenas tardes. Muy bien y agradecido por este tiempo que pueda compartir con los peruanos sobre mi carrera y los proyectos muy interesantes que se vienen en los siguientes meses. Bueno, lo primero, Luis, ¿cómo está la situación por la pandemia en Ginebra? ¿Cómo les ha tocado vivir este momento que atraviesa el mundo? Bueno, primeramente, acá en Suiza la gente es disciplinada y obediente, ¿no? Es muy distinto que Latinoamérica. Por lo tanto, acá usamos las mascarillas cuando entramos a los transportes públicos. Por lo demás, sin mascarillas, siempre manteniendo la distancia, pero no es como el Perú que hay un confinamiento o de repente la mitad del confinamiento, como he escuchado de mis padres que viven en Chaclacayo, que los domingos creo que durante todo el día no salen. Acá es más controlado, pero es por la cultura, por la educación, la formación del suizo, que el gobierno da unas pautas y uno lo sigue estrictamente. Y por lo tanto, después de haber seguido lo estricto durante 2, 3 meses, ahora como que ya estamos saliendo de la pandemia, pero por supuesto, lavarse las manos, las mascarillas, ¿no? Esta es la situación. Correcto, correcto. Bueno, han pasado, Luis, más o menos 30 años de carrera, llevas hasta el momento más de 30 años como investigador, docente, profesor, músico, inventor, y ahora vas a publicar un disco próximamente con Sony Music de Japón. ¿Cómo así es este momento tuyo, Luis, y viviendo en Ginebra? No muchos peruanos tienen esa historia, ese presente por lo pronto. Bien, bueno, es una bendición de la vida, de Dios, de tener esta oportunidad con Sony Music. Va a ser el séptimo o sexto álbum que ellos lanzan internacionalmente. Anteriormente estaba como artista de JVC, JVC World Sounds Victor. Y bueno, este disco se grabó exactamente en la cresta de la pandemia, Mijail. Fue en abril y marzo con los ensayos, con músicos de la Orquesta Sinfónica de Ginebra. Y en esa época el gobierno suizo decretó que podíamos tener reuniones de 5 máximo, no más de 5, porque si no también entrábamos en una especie de sanción. Así que hemos grabado este disco de 5 en 5 en 5 músicos y en la cresta de la pandemia empezamos, ¿cuándo lo empezamos? En marzo y lo terminamos el 5 de junio, porque después de la grabación, el ingeniero de sonido hizo la mezcla y la masterización en Madrid. El ingeniero de sonido es el ingeniero también de sonido de Tony Zúcar, el que ganó, el peruano que ganó el Grammy Latino, me parece, el año pasado. Entonces, con él terminamos la mezcla y él tenía a su esposa al costado que estaba con el COVID, con fiebre y bueno, una mezcla se hace en 2 semanas. Nosotros la terminamos en 8 semanas por teléfono y mandándonos el material. El 5 de junio aprieto el botón y se lo mando al vicepresidente de Sony Music del Japón y lo escucharon y quedaron con mucha modestia, quedaron muy, muy impresionados por el sonido. Este disco ellos me pidieron Sony folclore peruano, entonces música afroperuana está y música andina. Tengo el honor de que dos de mis músicos son maestros de la música peruana. El maestro Cali Flores, que fue el percusionista de Gianmarco y también de Quequesana, Lucho Quequesana. Él vive en Zúrich. Y el maestro en la guitarra peruana, el maestro Sergio Valdeos, que fue el ex guitarrista de Susana Vaca. Entonces, con ellos y con músicos de la Sinfónica hicimos este disco que es folclore peruano, pero con una fusión con la música europea, con las armonías que hay acá.
un poquito yaceado y usando escalas musicales y algunos ritmos de la India, porque yo tuve mucho acercamiento en la India hace muchos años, estudié su música, pero es folclore peruano. Son 8 composiciones que escribí y 3 canciones son canciones japonesas. No sé si recordarán ustedes la canción Marco de hace pues más de 35 años de atrás. Son canciones para que Sony y ellos puedan utilizarlas para poder vender más, porque mis 8 composiciones no son conocidas. Entonces, conforman 11 canciones, Mijail, y el disco normalmente lo están lanzando el 30 de septiembre. ¿Por qué digo normalmente? Porque como todavía estamos saliendo de la pandemia en Japón, quizás se retrase un poquito más, pero como primera alternativa el 30 de septiembre. Ah, mira, qué interesante. Ahora, la música peruana, yo sé que las comparaciones pueden ser odiosas, pero ¿cómo ves el nivel de la música peruana con la experiencia que tienes de en un disco plasmar tantas músicas del mundo? Se habla mucho de la complejidad del ritmo peruano, de la complejidad de la música afro-peruana. ¿Es Sí, cierto? ¿Cuáles son las virtudes de la música peruana en ese conocimiento que tienes tú de tantas músicas en el mundo? Y estando fuera de tu país, eh, además que uno tiene perspectiva, panorama, ¿no? Es más esto objetivo con nuestra música, quizás. sí, gracias por la pregunta. Mira, el huayno, por ejemplo, el festejo, que también tenemos una canción con festejo, el andó. Los músicos que están en este álbum, casi todos son latinos. Estamos hablando de Venezuela, Chile y Colombia. No he puesto a europeos por lo que tú comentas, porque hay cosas en el motivos ritmos, el swing rítmico, en el festejo, en el andó, hasta el mismo en el huayno, que realmente si uno lo escribe y un músico europeo lo toca, va a sonar cuadrado, ¿no? Entonces, por eso que he utilizado a músicos latinos para los chilenos de una u otra manera. No es como un peruano, pero es muchísimo más que un europeo. Sabe el swing rítmico del andó y también del huayno. Y también he tenido que hacer una audición con esos músicos latinos que capten más nuestros ritmos, porque lo que está escrito no, uno no lo puede interpretar exactamente como está escrito un wine o un festejo. Hay un swing rítmico que no es posible explicarlo así en palabras con la exactitud matemática. Es que uno ha crecido en esa cultura y ya de una manera, de una expresión artística, emocional, automáticamente sale un festejo, un guayno, pero uno de haber crecido con todo, haber escuchado la música desde niño, haberlo tocado, porque si uno viene nomás directamente a tocarlo, no va a tener ese sabor del festejo, esa cadencia del guayno. Entonces han tenido que pasar todos una audición para poder captar lo que es el andó, lo que es el pasacalle andino, y al final se ha logrado. Tanto el maestro Cali Flores y Sergio Badeo me dijeron, está excelente, todos los ritmos están tocados así, con el sabor del swing de cada estilo. La música La música. japonesa y la música peruana tienen algo en común esto, ¿o qué tienen en común, Luis? La música japonesa tienen escalas pentatónicas, que hay algunas escalas que también están en la pentatonía de la música andina peruana. En eso se parecen. Armonía, Pero quizás un punto en común, por ejemplo. por supuesto, pero es que el huayno tiene una cadencia que no puede escribirse. Como digo, es algo inexplicable. Hay que haber crecido con el huayno para poder tocarlo. Y la música japonesa es más cuadrada. Tal como está escrito, así se toca y así se toca. Pero por supuesto, la música japonesa tiene una mística. Eso es otro tema también, ¿no? Pero Podríamos, el punto común son las escalas musicales, yo podría decir. claro, podríamos en todo caso sintetizar de que si hay algo que caracteriza a la música peruana es la libertad, la espontaneidad. Sí, exactamente. Y como explico, hay un swing rítmico que le da pues
el toque, pues, si usas, pues, como te digo, en la gastronomía, si usas un limón que crece acá en Suiza para el ceviche, no lo va a cocinar bien, tienes que usar el limón peruano, ¿entiendes? Es lo mismo con el huayno, para dar el sabor, es inexplicable con palabras, pero uno debe haber crecido habiendo escuchado para que pueda uno poder interpretar esa parte rítmica que le da ese sabor como el limón peruano al ceviche. Ojalá que he podido hacer una buena analogía. Ahora, hablando de fusiones musicales, qué mejor ejemplo, pues, que haber concretado la palabra fusión en algo material, ¿no? En un instrumento, como es la quena Ah, flauta que tú inventaste hace unos años y que, pues, uno la ve y efectivamente, ¿no? Es una amalgama de culturas, dice muchas cosas, ¿no? Cuéntanos, por favor, ahí mira, lo está mostrando el instrumento, Luis. Es impresionante cómo has concebido ese instrumento. Cuéntanos, por favor, Luis, cómo nace la quena flauta ya en tu faceta de inventor, ¿no? sí, exactamente. Ahí. Esta es la flauta traversa, Claro, pero es de madera. Generalmente son de metal. Es como un clarinete, pero es una flauta traversa. Sí, ¿no? claro. Y bueno, esto es una cabeza de quenacho. Claro, podríamos decir quenacho porque la flauta traversa es muy larga y a una quena larga se le llama quenacho, ¿no? Entonces, bueno, esta cabeza de quena, para que todos podamos digerirlo mejor, pues se le pone justamente conectada al cuerpo y ya no se toca como traversa, sino se toca como un clarinete o un oboe o un quenacho, ¿no? Eh, Voy a hacer una pequeña demostración, ¿sí? Genial, genial. Tiene, quizás no, ahorita no podamos comparar, es un poco complicado, pero tiene esa madera de la quena y también tiene esa agudez de la flauta traversa, ¿no? Se siente, Sí, tú lo has comparado cuando lo tocas individualmente con los instrumentos, tanto con una flauta traversa como una quena, ¿has comparado las diferencias? sí. ¿Se nota el aporte, digamos, de tu invento? Sí, por supuesto, con este invento tú puedes improvisar en 12 tonalidades en 30 segundos. Si tú quieres improvisar en 12 tonalidades en 20, 30 segundos con la quena, necesitas 4 o 3 quenas y tienes que estar así, Claro, ¿no? claro. Ya, ahora, cuando yo toco en las notas graves, tiene un sonido de quena, quenacho andino. Cuando estoy en las partes medias de las notas, ya empieza a aparecer un poco de la traversa, pero todavía se mantiene un 70% de quena, podría decir. Pero cuando me voy arriba en los agudos, ya más se manifiesta un 70-60% de la traversa, pero con el sonido pastoso de la quena. Entonces hay una gran diferencia con la quena misma y con la traversa. Ahora, la potencia del volumen de este invento, esta innovación, es mucho más fuerte que una flauta traversa de metal, porque la ergonomía del bisel de la quena es fortísimo. Entonces, cuando le ponemos esta cabeza de quena a la traversa, ahorita no he tocado tan fuerte porque ya son las 10:30 y acá los suizos son muy estrictos con las leyes de no hacer ruido. Así que cuando se pone la cabeza de quena y si lo toco fuerte, suena casi como una trompeta, suena bien fuerte. En cambio, la flauta traversa es un sonido bastante. Sí, ¿cómo se dicen? Se me van a veces las palabras en español. Un sonido suave, más dulce, sí. Esa es la diferencia. Pero
como me has preguntado tu pregunta inicial, mira, eh, yo salí del Perú cuando tenía 15, 16 años de edad, me fui al Japón, como hice muchos conciertos en Japón ya como solista, con Hideo Kanse Sensei, que era el máximo en esa época, estamos hablando hace 30 años, en el año 89, representante del arte no. Él fue el director de mis conciertos con un grupo de amigos, el grupo que se llamaba Kusiyakta. Aprendí mucho el arte no, que es la filosofía zen integrada. Lo hice con la quena y a partir de los 19, 20 años empecé a estudiar en India, pero estaba entre India y Perú la música de la India, que para mí en escalas, en ritmos, es la madre de toda la música que puede haber en este planeta, pero eso es otro tema. Entonces, todo lo hacía con la quena. Después de 7, 6 años de estudio con la música de India, hasta los 15 años de edad, yo toco la quena desde los 5 años de edad y aprendí mucho de música latinoamericana, mucho de música andina hasta los 15, antes de irme a Japón. Entonces, cuando yo ya tenía 27 años, 28 años, yo quise estudiar en un conservatorio en Europa. ¿Por qué? Porque en Perú, Japón y India, uno toca al oído, no existe la escritura. Si hablamos la música tradicional, últimamente ahora sí se está haciendo, por ejemplo, en la escuela José María Arguedas, se están combinando, pero en mi época, más que nada, hace 30 años atrás era todo al oído, se dice. Entonces yo quise hacer una comparación, pero estudiar en un conservatorio de cómo es la música europea. Hablamos de la música pues de Bach, Mozart, Beethoven y también del jazz. Así que yo llegué con mi quena todo ingenuo. Entonces todo ingenuo yo fui al conservatorio de Dinamarca y yo tenía ya 27 años de edad, 28, y le dije al director, me gustaría estudiar este instrumento en su conservatorio, ¿cómo puedo hacer? Y él me miró, pero estamos en Europa. Acá lo más que se acerca a tu instrumento es la flauta traversa. Y aparte me dijo, ¿qué edad tienes? Yo le dije 27, 28. Me dijo, pero ya estás pasado de edad. Acá ingresan a los 17, 18 años de edad. Aparte que tú sabes escribir música, sabes tocar piano, sabes composición. Yo le dije, no, nosotros venimos de la tradición al oído. Me dice, pero entonces no vas a poder ingresar a un conservatorio. Y el ingreso es una vez al año y ingresa nomás un flautista al año. Entonces, pero me dijo, a ver, toca algo, me dijo, toca algo. Quiero escuchar tu destreza en la quena, más que nada en tu digitación. Y le toqué lo que viene a ser, por ejemplo, la marcha turca, ¿no? Por ejemplo, voy a tocarlo así suavecito por los vecinos. Entonces le toqué la marcha turca de Mozart y él se quedó y me dijo, qué bien, tienes bastante rapidez. Me dijo, estudia la traversa. Te voy a dar un año de tiempo, aprendes a leer música y todo esto y te presentas el próximo año. Así que contraté a un profesor una vez a la semana y primera vez en mi vida a tocar piano, a saber escribir música, a leer la música, la composición, la teoría musical. Eso. Otro acercamiento a la música que en Perú, Japón e India con la música tradicional. Entonces me tomó como 10 meses y me presenté al examen de ingreso y fue, gracias a Dios, ingresa nomás una flauta a través al año, un cello al año, un violín al año, un piano al año. Y bueno, cuando yo estaba estudiando la flauta traversa, el sonido metálico no me gustaba, pero yo estaba muy fascinado con este sistema de mecanismos, porque acá, como te dije, puedes tocar en 12 tonalidades, así en 20 segundos. Ah, entonces, ¿qué pasó? Entonces yo dije, ¿cómo puedo tener el sonido de la quena, del sonido de mi quena, pero a la vez con el mecanismo de la traversa? Entonces se me vino la idea así, entre comillas, loca, con mi amigo Moisés Matos, que es constructor de quenas en Chaclacayo, porque yo soy de Chaclacayo. Hicimos más de 500 experimentos porque el trabajo es fácil cortar y luego le pones a la traversa, pero era encontrar el diámetro interno exacto en milímetros
de tal manera que cuando se conecte a la quena, la primera, segunda, tercera octavas agudas y graves, todo esté afinado. Después de 2 meses y medio conseguimos este invento y yo fui a la conservatorio de Dinamarca y le toqué al director y se quedó impresionado por el sonido y más que nada también por la calidez y por la fuerza del volumen. Y me dijo, el próximo año hay concursos de inventos, invenciones en la Universidad de Lund. La Universidad de Lund está en conexión con la Academia Nobel en Estocolmo. Entonces, ellos, al que gana, lo invitan para que hagan estudios en su invento e innovación, en el instrumento que tú puedas hacer, ¿no? Entonces, yo fui, después de 10 meses, fui a Suecia, me presenté a los exámenes de ingreso y gané, saqué el primer puesto y yo he sacado una bendición de Dios. Saqué el bachillerato como solista de la calle Kenaflute, está registrada en Indecopy y también patentada en el Japón como de la calle Kenaflute, y saqué la maestría como profesor de música en de la calle Kenaflauta. Y de ahí las federaciones de flauta de los Estados Unidos, Inglaterra, Japón, Australia, Suecia, se enteraron de este híbrido injerto musical y me invitaron a sus conciertos de gala, donde yo me acuerdo que me invitaron a Las Vegas, fue en el 2003, y en esa época el cónsul de peruano me alojó en su casa y fui a representar al Perú. Pues en el concierto de gala tocaban mis ídolos de la flauta, pues Hubert Laws de jazz y otros flautistas de clásico. Entonces yo presenté el invento también con zampoñas, temas peruanos toqué y también de Latin Jazz y todo el mundo se quedó impresionado. Y así pasaron en los países que les mencioné en los conciertos de gala. En los conciertos de gala en estas federaciones de flauta invitan a los mejores flautistas del mundo. O sea, como decir pues a Ronaldo, de repente a Messi, ¿no? Pero a mí me invitaron porque era algo muy novedoso y también para ellos revolucionario, ni querían escuchar. ¿Te han Y después ofrecido de producirlo, producir en serie el instrumento, Luis? Sí, normalmente, prácticamente lo que se produce es la cabeza de la quena eh, y, y con una conexión que acá prácticamente la tengo, perdón, creo que sí está por aquí. Acá está, perdón. Bueno, normalmente lo que se produce son estas cajitas que se están vendiendo ahorita en las tiendas de música en Inglaterra, Tokio y en Alemania. No sé si acá está. Uy, Ah, uy. mira, Entonces, claro, claro. esto va. Esta parte de metal se conecta a la flauta de metal y bueno, y esto va así. Y se están vendiendo, sí, claro, sí. Y después de todos estos conciertos en esos países, bueno, en la época del 2008, pues en esa época estaba de presidente del Congreso de la República Velázquez Quezquén, y en esa época estaba también el alcalde de Lima, pues, ¿cómo se llama? Castañeda. Ellos se enteraron y, bueno, fui condecorado en el Congreso de la República y en la Municipalidad de Lima, en la Municipalidad de Magdalena por Allison. ¿Cómo se acuerda ese alcalde de Magdalena, Allison? Claro, claro. Sí, sí. ¿No? Y luego, pues, recibí, pues, también el sol de Chaclacayo, porque de Chaclacayo, por lo del invento prácticamente, porque eh, son dos culturas, la europea con la cultura de nuestros antepasados, la cultura preincaica, porque la quena ha encontrado muestras de quena de 5.700 años en la cultura chilca, entonces es dos culturas en una, ¿no? Y a los suecos se quedaron impresionados porque los suecos son partidarios de la integración de culturas y qué decir con este instrumento. Entonces, el álbum que Sony va a sacar está presentando también a este invento como instrumento principal. Correcto. Luis, como te comentaba al comienzo, desde la distancia, desde Ginebra y toda tu experiencia por distintas partes del mundo, actualmente, ¿cómo ves la música peruana? ¿Cuál es tu impresión de lo que se está haciendo en Perú a nivel local y para el mundo, obviamente? ¿Cuál es tu impresión, Luis? Sí.
Bueno, yo podría decir, así como Gastón Acurio, bueno, él sí ha sido pues muy rápido lo que él ha hecho a nivel mundial. Es realmente pues algo revolucionario, más que nada también el marketing de las fusiones, porque todos esos platos ya han estado pues así, como se dicen, en los mercadillos, pero él lo mundializó y lo puso también en un marketing. En comparación con la música peruana, todavía no tenemos así un boom mundial de la música peruana. Estoy hablando de una perspectiva muy personal. Si comparamos con nuestra gastronomía, pero estamos en buena dirección. Yo he visto trabajos de compatriotas muy interesantes. A mí me parece, por ejemplo, el gran tenor peruano, Juan Diego Flores, ¿no? Él ha hecho la Sinfonía por los Niños del Perú, pero a mí me parece que deberíamos más nosotros integrar nuestros instrumentos y nuestra cultura, nuestros instrumentos andinos, también en una orquesta sinfónica, porque eso es de nosotros. Está bien, por supuesto, tocar el cello, el violín en una orquesta sinfónica, es excelente, pero a mí me parece como lo hacen en la China en sus orquestas sinfónicas tienen todos sus instrumentos ancestrales y eso a mí me parece que le falta al Perú de una manera más grande y una manera más formal. Me refiero en enseñanza para los niños, pero en cuanto a lo que he estado viendo desde el punto de vista artístico, hay trabajos muy interesantes, por supuesto. Mi guitarrista Sergio Valdeo lo que ha hecho con Susana Baca. Susana Baca ha ganado varias Grammys. Eso, por ejemplo, me parece un trabajo valiosísimo lo que ha hecho con Susana Baca, ¿no? Entonces, bueno, estamos en ese camino y pues tenemos una riqueza y una variedad impresionante el Perú de ritmos, especialmente. Ese es único, así como la gastronomía. La receta parece clara, ¿no? Hay que apostar por lo que finalmente nos hace diferentes, ¿no? Y lo que nos hace diferentes está pues en los instrumentos mismos y en las mismas sonoridades propias, ¿no? Entonces, quizás lo tenemos al lado, pero a veces no nos damos cuenta, Luis. Exactamente, claro. Generalmente bastante en el Perú hacen el jazz, la música clásica y por supuesto ponen música peruana, o sea, el Cóndor Pasa o temas pues de Chabuca Granda, otros temas peruanos, pero tenemos también instrumentos, nuestros instrumentos ancestrales que son la quena, que son la zampoña, bueno, el charango es con la Avenida de los Españoles. Esos instrumentos, integrarlos en una sinfónica, especialmente en la enseñanza de los niños, eso, inculcar a los niños, no solamente tocar los instrumentos europeos, nosotros hemos nacido en el Perú, ¿por qué no inculcar como un instrumento, una flauta traversa, también el desarrollo de la quena, de la zampoña, ponerlo ya a ese nivel, a los niños de nuestros países? Eso es lo que falta en el Perú. Y eso a mí me gustaría hacerlo. Si la vida me la da la oportunidad, voy a tener el honor de poder hacer. Yo hice un doctorado, tengo un PhD en educación musical en la Universidad de Ginebra. Soy miembro del equipo de investigación de didáctica de artes y movimiento de esta universidad. Entonces, he hecho mucha investigación sobre estos instrumentos y cómo uno se integra, cómo se puede integrar en la cultura occidental, que es una sinfónica con los instrumentos. Y sería un honor poder, toda la investigación que he hecho, un doctorado acá y también todos estos años, poder integrarlo en la enseñanza de los niños, que es el futuro de nuestra sociedad. Eso me gustaría hacerlo. ¿Volverás al Perú, Luis, o te vas a quedar ya como un embajador peruano en el otro mundo? Bueno, iré para visitar a mis padres, siempre los visito en Chaclacayo, 2 veces al año voy, pero ahora por la situación he cancelado mis viajes. Si voy, voy para visitarlos más que nada a ellos y por supuesto compartir. Me gustaría, no sé cómo estarán ya los planes, pero no, me parece que todavía están ahí en veremos como por el coronavirus para el bicentenario. Me gustaría mucho compartir en un concierto el disco que va a sacar internacionalmente Sony, poder tocarlo en un concierto para el bicentenario si es que la situación se da y dar conferencias sobre educación musical, la adaptación de estos instrumentos en la enseñanza en el Perú. Eso me encantaría, sería un honor para el próximo año, para el bicentenario.
Bueno, Pero serás bienvenido sin duda. Eres el secreto mejor guardado de la música peruana, así que ya es hora de que se revele ese secreto y nada, te esperamos, serás muy bienvenido. Eh, gracias. Muchas gracias Luis por estar con nosotros, muchas gracias por atender nuestra llamada allá en Ginebra y nada, que estés bien y por favor, ya me imagino se va a anunciar cuando esté más cerca el día de lanzamiento del disco con Sony y estaremos atentos y sin duda estaremos informando a los que siguen a Perú 21, de todas maneras. Así es, Mijail, y como te comentaba, también estábamos conversando antes de esta transmisión. Bueno, con mi grupo hemos hecho un videoclip hace 2 semanas, lo hicimos en un sitio muy lindo acá, del disco de Sony, y esperemos que podamos tener los permisos de Sony para que ustedes, a través de Perú 21, tengan la primicia de poder ponerlo en el aire. Son 4 canciones de álbum que hemos hecho este videoclip, y el Perú pueda escuchar de lo que se trata este álbum de música peruana, ¿no? Genial. Es un compromiso, un llamado a los directivos de Sony que por favor nos dejen, nos den esa libertad y nada. De todas maneras, yo creo que se va a dar. Así que muchas gracias Luis por todo. Felicitaciones por el trabajo que realizas y nada, nos estamos comunicando. Muchas gracias, Mijail, muy agradecido, también muy agradecido a tu directora, a Cecilia Valenzuela, por esta oportunidad, muy agradecido y mis mejores deseos en el trabajo de ustedes en Perú 21, que lo están haciendo excelente, y mis mejores deseos para todo el Perú en estas situaciones tan difíciles. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Mijail. Listo. Buenas noches. Muchas gracias, amigo de Perú 21, por seguirnos en la transmisión. Estuvimos con Luis de la Calle, músico, investigador, inventor, docente, músico que triunfa en Ginebra, músico que triunfa en Europa. Muchas gracias por seguirnos. Un abrazo.